muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Al grupo organizador y a Caire por el interés que se pone en este tema que para nosotros es del día a día y que para las personas que trabajan con pacientes en los que se modifican algunas vías de inflamación también debe ser del día a día. La doctora Vázquez ha hecho que mi presentación sea un poco más rápida y expedita porque tenemos algunos temas básicos ya tocados, pero sí quisiera enfatizar en este segundo aspecto de gestión de riesgo que es fundamental. Es decir, la evaluación inicial antes de la inmunosupresión incluye no solo para gestionar el riesgo, la evaluación de cuáles van a ser las vías que se van a modificar en el paciente y tener algún estudio del riesgo de reactivación de infecciones, sino también hablar de vacunación. Y se me propuso hablar de estrategias efectivas para hablar de vacunación, y es porque se percibe que la vacunación es ciencia oculta para iniciados, y no, la realidad es que cualquiera de nosotros está no solo en capacidad, sino en el deber de vacunar a sus pacientes para poder evitar complicaciones infecciosas que son una realidad para todos estos pacientes. Perdón, que no. Ya. Estos son mis conflictos de interés, ninguno en particular para esta charla, y para empezar queremos hablar de esto, ¿cierto? De las vacunas, de la historia de las vacunas. Probablemente después del agua potable el principal elemento en salud pública que mejoró la expectativa de vida de las personas en el mundo. Es decir, después del agua potable la estrategia más eficaz en salud pública para evitar muertes es la vacunación. Y esto viene desde los experimentos iniciales de Jenner, ¿verdad? Con la vacuna de viruela, pasando por Pasteur, ¿cierto? Y su laboratorio para la vacunación contra la rabia, hasta los doctores Weissman y Quericó, ¿cierto? Nobel de Medicina, por el diseño de las vacunas basadas en mRNA. Todos estuvimos familiarizados con esas vacunas, si bien no los conocíamos desde el punto de vista científico, al menos padecimos uno que otro evento secundario después de la aplicación de estas vacunas mRNA que nos permitió salir de pandemia y estar hoy sentados unos al lado de otros sin tapabocas. Así que la historia de las vacunas cuenta un éxito en el control de varias infecciones. De hecho, clasificamos algunas enfermedades en inmunoprevenibles gracias a las vacunas, y esta historia se cuenta desde el siglo XVIII, ¿verdad? Lo que les decía con Jenner, posteriormente entre el siglo XIX y el siglo XX con Pasteur, pero desde la primera mitad del siglo XX se han hecho desarrollos en vacunas como por ejemplo las vacunas de toxoides, que permiten una respuesta inmune mucho más importante frente a la generación de anticuerpos, y a finales del siglo XX ya vacunas de subunidades, vacunas conjugadas, vacunas recombinantes, vacunas basadas en mRNA, y finalmente lo que tenemos hoy que son partículas similares a virus o partículas con vectores virales. Las vacunas son importantes para luchar contra las infecciones, sí, pero adicionalmente puede ser tan exitosa la estimulación del sistema inmune que nos sirva para combatir otros grupos de enfermedades. Aquí tenemos la famosa vacuna contra SARS-CoV-2, pero también se han trabajado en otros virus, ¿cierto? Zika, VIH, influenza, citomegalo, virus respiratorio sincitial, varicela e incluso rabia, pero también se están utilizando como inmunoterapia en cáncer con mucha dificultad para tratarlo, como puede ser melanoma, cáncer de mama, etcétera, que nos permite que el mundo de las vacunas ya no sea únicamente menester del infectólogo o de la prevención en enfermedades infecciosas, sino que probablemente se conviertan en herramientas terapéuticas, ya no preventivas, de varios tipos de cáncer. De hecho, a raíz de esto, recordaba una conversación que tuvimos con la doctora Vázquez hace algunos meses, y es VPH que sigue siendo tan problemático en los pacientes que tienen, jóvenes que tienen enfermedades autoinmunes e inflamatorias, pues probablemente la única estrategia terapéutica, incluso en personas que tengan
condiciones de inmunosupresión, pues pudiera ser la vacunación. Así que básicamente recordar los mecanismos efectores de vacunas. Estimular con un antígeno genera 3 tipos de respuesta: la respuesta humoral por anticuerpos, la respuesta celular citotóxica y la respuesta celular CD4. Importantísimo, los antibióticos son probablemente no solo el mecanismo de acción más importante frente a la prevención de complicaciones derivadas de enfermedades infecciosas, sino que además nos permite hacer correlatos de protección. Es decir, que nosotros podríamos cuantificar anticuerpos que se generen frente a las vacunas para poder establecer si esa persona está protegida o no. Y esto es importante, como lo señalaba la doctora Vázquez hace un momento, porque existen algunas intervenciones que pueden dificultar que el paciente responda con anticuerpos. Para esto todos estamos familiarizados con nuestros anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis B, es decir, todos tenemos como trabajadores de la salud que titular estos anticuerpos por el riesgo exposicional, y ese es un perfecto ejemplo de cómo existe un correlato de protección ampliamente difundido sobre la protección que genera alguna vacuna. Esto no se tiene para todas las vacunas, pero es probable que es el primer paso, digamos, para establecer protección. Le siguen linfocitos citotóxicos. Esto es muy importante en los microorganismos intracelulares, ¿vale? Y finalmente nuestros linfocitos CD4 que pueden activar más adelante, es decir, cuando uno se vuelve a exponer al microorganismo, el reclutamiento de otras células, es decir, células TH foliculares, efectoras directamente de inmunidad celular, pero también respuestas TH2, TH9 y TH17. Y esto es importante recordarlo, y es que cuando nosotros tenemos una primera exposición a un antígeno, pues se generan una serie de respuestas, inicialmente IgM y posteriormente IgG, pero lo más importante es que al activarse las células B queda un reservorio de células B de memoria. Estas son las células blanco de la segunda exposición al antígeno. Es decir, que si nosotros tenemos una primera vacuna aquí, dejamos madurar estas células de B de memoria y hacemos una exposición varias semanas después. Por eso las personas al comienzo decían, ok, mi vacuna contra COVID a los 0 y a los 21 días, y por favor póngamela a los 21 días, y todos pensábamos, no la pida a los 21 días, es probable que vayamos más allá porque necesitamos que maduren estas células B. Naturalmente pues no se podían hacer cosas que no estuvieran en los ensayos clínicos en ese momento, pero sí es importante, y esto es un clásico de la vacunología, cuando nosotros dejamos pasar entre la primera y la segunda dosis varias semanas, eso usualmente son 8 semanas, el reclutamiento, o más bien la proliferación de linfocitos B activados con una generación mayor de IgG y que se sostiene más en el tiempo, se logra mucho mejor a que si tenemos 2 exposiciones cercanas al antígeno. Entendiendo estos conceptos, pues vamos a hablar un poquito de los pacientes inmunosuprimidos. Entendemos que los pacientes inmunosuprimidos tienen un mayor riesgo de infección, incluyendo todas las infecciones inmunoprevenibles, y esto es claro, es decir, a pesar de que las vacunas protegen, en los pacientes inmunosuprimidos podrían no responder tan bien a las vacunas. Eso no quiere decir que no les demos vacunas, es decir, la efectividad de las vacunas sigue manteniéndose, sin embargo su respuesta sí puede estar un poco más atenuada. Entendemos que los tratamientos de los pacientes en inmunosupresión pueden afectar la respuesta a las vacunas, y esto puede ser heterogéneo. Y este es el primer mensaje, y es: establezca el riesgo de su paciente. No tenemos una única respuesta para todos, y por eso es importante trabajar de la mano. Es decir, que si vamos a gestionar el riesgo de infecciones, pues tengamos a la mano el infectólogo de confianza, que si tenemos medicamentos que bloquean alguna vía celular, tengamos a nuestro de inflamación celular, tengamos a nuestro reumatólogo de confianza, o que si tenemos pacientes que necesitan medicamentos para neoplasias, pues tengamos también nuestro oncólogo o hematólogo de confianza. Es decir, probablemente el trabajo en equipo para permitir individualizar las intervenciones sea la mejor forma de actuar. Lo otro es entender el tipo de vacuna, es decir, existen vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivas, como lo había señalado ya la doctora en la charla anterior,
Pero también es importante esto y es que nuestros pacientes pueden viajar. Es decir, si yo no tengo una exposición en Colombia para una u otra enfermedad infecciosa que pueda ser inmunoprevenible, pero mi paciente inmunosuprimido se va de viaje, yo debería gestionar ese riesgo de la exposición ambiental que vaya a tener en tal o cual localización geográfica que pueden beneficiarse de vacunas. Y finalmente, lo que tenemos aquí no son una evidencia experimental tan grande teniendo en cuenta la heterogeneidad de los pacientes. La mayor parte de las recomendaciones son recomendaciones de expertos. Estas son las vías de señalización que podemos bloquear con diferentes intervenciones y incluso vías de señalización intracelular ya las podemos modificar. Esto es mucho más digamos, evidente en algunos escenarios de inmunosupresión como trasplante, pero también se utilizan en enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Entonces, para resumir un poco el panorama de las vacunas y el efecto, por ejemplo, de DMARDs en la generación de anticuerpos contra influenza, contra vacuna polisacárida de neumococo, contra vacuna conjugada de neumococo, vacuna viva de zóster que ya no tenemos en el país, ya tenemos vacuna de zóster recombinante afortunadamente, vacuna contra hepatitis B o vacuna contra VPH. Fíjense que gran parte de los medicamentos modificadores de la enfermedad podrían no tener efecto sobre la vacunación, es decir, sigue siendo efectiva, aquí se lo señalé en verde. Hay algunos que no están claramente dilucidados, y hay otras que evidentemente podrían generar disminución en la generación de anticuerpos. Por eso les decía que es importante en la gestión del riesgo entender que cada paciente tiene un riesgo que hay que establecer. ¿Qué tenemos que conocer? Pues que las vacunas están disponibles, que la vacunación debe ser responsabilidad de todos y ya les voy a decir cómo hacerlo probablemente de la manera más práctica y fácil. Recuerdan que en la anterior teníamos que no estaba estudiado la vacuna de zóster recombinante, pues ya tenemos datos de eso y tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral tiene una respuesta favorable incluso en pacientes con diferentes tipos de DMARDs. Esto es una gran interrogante, ¿cierto? Y es ¿cuál es la dosis de esteroide a la cual yo debería vacunar al paciente o aplazar eventualmente la vacunación? Pues bueno, tenemos algunos datos ya, ¿cierto? Esto es una revisión sistemática de todos los estudios que habían evaluado la generación de anticuerpos o la eficacia vacunal en diferentes vacunas. Y la gran conclusión es esta: por encima de 20 miligramos al día o equivalente de prednisolona, la respuesta a las vacunas podría verse atenuada y tiene una mayor tasa de eventos adversos. En pacientes menores de 7 miligramos al día fresco, la respuesta a las vacunas es casi similar a los pacientes sin esteroides y no tiene mayores problemas de seguridad. Y entre los 7 y los 20 miligramos día es muy problemático porque no tenemos evidencia suficiente que nos permita definir si el paciente requiere otra dosis, requiere medición de anticuerpos. Por eso, digamos que se vuelve un poquito problemático. Yo creo que estos datos son fundamentales como para aprendérselos, son muy fáciles. El que tenga más de 20 miligramos prohibidas las vacunas vivas atenuadas, el que tenga menos de 7 probablemente no hay problema, tocaría gestionar el riesgo con los otros medicamentos. El que tenga entre 7 y 20, defínalo individualmente. Esto es muy, muy interesante porque los pacientes no siempre duran en la misma dosis de esteroide. Entonces, cuando uno habla con los reumatólogos, uno dice, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué tanto le puede bajar? Más o menos para cuándo espera que esté por debajo de los 7.5 miligramos. Ah, no, perfecto. Si está a los 7.5 en 2 semanas, fresco, esperemos esas 2 semanas y vacunémoslo. No, va a durar por encima de 20 miligramos un montón de tiempo. Bueno, está bien, gestionemos el riesgo de manera individual, pero sí es muy importante entender que los medicamentos que se utilizan para el control de estas enfermedades pudieran tener impacto sobre la respuesta a la vacunación. No deja de ser efectivo, siempre protege, pero tenemos que evaluar individualmente el riesgo. Así que, principios generales de vacunación en estos pacientes: no indicar vacunas vivas atenuadas. Lo segundo, las vacunas inactivadas de subunidantes, recombinantes, polisacáridas, conjugadas y toxoides, todas esas son seguras. Es decir,
no fiebre amarilla, es decir, no dengue, la que tenemos ahorita que es virus vivo atenuado, no triple viral. El resto de vacunas son seguras, es decir, prescríbanlas. Pensar en vacunación en los contactos, claro, naturalmente si tenemos enfermedades inmunoprevenibles y tenemos vacunas que a veces son esterilizantes, pues podríamos beneficiar a los contactos familiares del paciente. Es decir, que es importante hablar de vacunación no solo con el paciente, sino con su entorno, porque muchas veces, por ejemplo, vacunas vivas, enfermedades que solo se prevengan con vacunas vivas atenuadas, en un paciente que no las pueda recibir, pues podríamos eventualmente ir vacunando a sus contactos con una manera asesorada y segura, ¿vale? Y lo otro, evaluar la seroconversión si tenemos pruebas para hacerlo. Los otros datos importantes es, antes de la inmunosupresión idealmente hay que vacunarse. ¿Cuál es el periodo de tiempo seguro? 2 semanas. Es decir, espere al menos 2 semanas desde la vacunación para disparar la inmunosupresión si el paciente y su enfermedad lo permiten. No interrumpir la inmunosupresión en vacunas inactivadas, es decir, no se necesita hacer ninguna pausa, ninguna cosa en particular en vacunas inactivadas. Y si recibe Rituxi, pues 6 meses después o 4 semanas antes de la siguiente dosis, como lo señalaba la doctora, en las vasculitis que a veces se tiene como terapia de mantenimiento. Y siempre aplique la mayor cantidad de vacunas en cada oportunidad. No es como este mes venga influenza y al mes siguiente entonces neumococo y al mes siguiente entonces meningo si tiene alguna situación que lo requiera. No, todas las vacunas se pueden combinar de manera segura en la misma aplicación. Un brazo, otro brazo, una pierna, no hay ningún problema. Así como hacemos en los niños. En los adultos también es muy seguro. Entonces, recomendaciones generales, todo el mundo va con influenza, todo el mundo va con neumococo. Neumococo se aplica primero la que tiene menos valencia y después la que tiene más. Esa es una mnemotecnia, pero naturalmente el racional es primero la conjugada y luego la polisacárida. Tenemos en Colombia 13 y 15, PCB 13 y 15, o sea, conjugada, y tenemos también polisacárida. Nos va a llegar PCB 20. Cuando nos llegue PCB 20 es probable que hagamos solo una dosis de conjugada y ya está. Estemos atentos a eso, ya les estaremos informando, pero lo más seguro ahorita es 13 o 15, 8 semanas después, conjugada. Zóster recombinante son 2 dosis, se ponen a los 0 y a los 2 a 6 meses, tiene un intervalo ahí para ponerse. Es costosa, tiene riesgo de reactogenicidad a nivel local en la primera dosis y a nivel sistémico en la segunda, muy similar a lo que nos pasaba con las vacunas mRNA de COVID. Es importante, por favor, decirle a los pacientes, aplíquesela y le va a pasar esto, porque si uno le dice al paciente no le va a dar nada y la vacuna lo tumba o le dura con el dolor del brazo y dice yo no me vuelvo a poner nada, ojo, hay que generar confianza con el paciente y hablar no solo de seguridad, no solo de eficacia, sino de seguridad. COVID-19 de acuerdo con los lineamientos vigentes, hepatitis B 3 dosis, hepatitis A 2 dosis, DPT o TDAP, perdón, cada 10 años, 1 dosis, y VPH no navalente hasta los 45 años. Buena noticia, la semana pasada se amplió la cobertura tanto para hombres como para mujeres de VPH hasta los 45 años. Normalmente debemos utilizarlo en menores de 26, pero entre 26 y 45, como son una gran serie de nuestros pacientes, podrían tener beneficio de vacunarse. Así que esta decisión se toma individualizada, tenemos tetravalente y nonavalente, y ya nuestro esquema para niños se recortó a una dosis única entre los 9 y los 17 años, tanto para niñas como para niños, antes de iniciar vida sexual. Finalmente, ¿por qué no nos vacunamos? Y esto es importante tratarlo, y es, cuando uno le pregunta a la gente por qué no se vacuna, lo primero es temor a eventos secundarios. No, es que yo no sé, es que la vacuna me da tal, es que a la vecina le dio tal, es que el médico no me dijo y me tumbó, entonces yo no confío en eso. Percepción de no necesitar la vacuna, pero si yo soy joven, fuerte, no tengo ningún problema, solo soy trabajador de la salud. Bueno, desconocimiento sobre la vacuna, sobre la enfermedad. Les recuerdo, esto no es ciencia oculta para iniciados, esto está al alcance de todos. Altos costos de la vacuna, varias de las vacunas están por fuera del país y hay que costearlas. O desconfianza sobre la seguridad o la eficacia, son los principales problemas. Pero les resalto esto. Falta de la recomendación por parte del profesional de la salud. Y aquí uno puede hacer encuestas, levantar la mano, preguntarle a todo el mundo, preguntarle directamente cuántas vacunas ha prescrito en el último mes
y pues no quiero que levanten la mano porque naturalmente gran parte de las vacunación se delega en el equipo de prevención, en el equipo de enfermedades infecciosas, etc. Ojo, es importantísimo. Si al paciente no se le recomienda vacunación, no se va a vacunar. Entonces, importante que nosotros estemos entrenados en vacunación, pero además que prescribamos la vacuna. Cuando uno pregunta sobre trabajadores de la salud se vacunen, si yo soy un trabajador de salud que tengo mayor edad, que tengo una enfermedad crónica, tengo mayor probabilidad de vacunarme. Pero si mi vecino se vacunó, si mi compañero se vacunó, si en mi empresa vacunaron, yo soy más susceptible a recibir vacuna de influenza. Así que generemos una cultura de vacunación, una cultura de prevención. ¿Cuáles son las razones para rechazar la vacuna? Más o menos es lo mismo, para no aburrirlos con esto es, no lo necesito, cuando a mí me da influenza me va a dar grave, me va a dar leve porque eso es una gripa y no le da sino a las personas inmunosuprimidas cuadros graves, no saben cuándo ni dónde, es decir, doctor, ¿dónde me vacuno? Bien, gracias. Temor a las inyecciones, preocupaciones con respecto a la seguridad, vacunación o que ya me dio, entonces no me dio grave, entonces no necesito vacuna. ¿Cuáles son los factores relacionados para aceptar la vacuna? ¿En qué tenemos que trabajar? Cuando la persona se protege a sí mismo o a su familia, es decir, vacúnese por su hijo, vacúnese por su mamá, vacúnese por su ser querido, eso favorece la vacunación. Entender que las vacunas o son gratuitas o son baratas y explicarle eso al paciente también mejora la vacunación. Obligar a la gente también mejora la vacunación, esto para el personal de la salud. Entender que la enfermedad puede ser grave, dele a quien le dé. Haberse vacunado, fundamental para seguirse vacunando. Importante, por ejemplo, en reumatología. ¿Quién debería prescribir la vacunación? ¿Cierto? ¿Quién debería darle el plan de vacunación? ¿Los reumatólogos creen que ellos mismos? Chévere, muy bien, felicitaciones para los reumatólogos, pero médicos generales o internistas todavía siguen creyendo que la vacunación es responsabilidad del infectólogo únicamente o del reumatólogo tratante, es decir, de aquí a que llegue al reumatólogo, de aquí a que llegue al infectólogo van a pasar meses, a veces años, y si yo duro todo ese tiempo sin vacunar a mi paciente, lo coge un pico como el de influenza actualmente y lo envía al hospital a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, pilas, la responsabilidad es de todos. ¿Qué estrategias podemos utilizar para terminar? Bueno, muchas, ¿cierto? Desde políticas, ¿cierto? Regionales, nacionales o por cada institución. Incentivos para la vacunación, es decir, venga y le damos algo. ¿Listo? Acceso a la vacunación, esto es fundamental, es decirle, no tenga que irse a su IPS, quién sabe dónde, sino aquí al lado estamos vacunando, aquí en mi IPS tenemos una jornada de vacunación, vamos a hacer masivamente jornadas de vacunación contra influenza, ese tipo de cosas mejora. Pero además esto, intervenciones multimodales en educación, y esto es muy importante, y es tener material educativo, decirle a la gente que en la IPS vamos a vacunar, dar retroalimentación, evaluar, digamos, los datos, pero además en los individuos, educación, es decir, vamos a sacar una infografía, vamos a sacar un póster, vamos a hacer un webinar de vacunación para pacientes o para el trabajador de la salud, ya una forma un poco más intrusiva, ¿cierto? Un mensaje de texto, un WhatsApp, un correo electrónico, ¿cierto? Cualquiera de estas, al menos en vacunación contra influenza, ha sido efectiva. Pero probablemente no solo la legislación, los incentivos, el acceso y la educación, sino también generar champions, es decir, generar personas que sean abanderadas por la vacunación y hablen de vacunas en su institución. Claro, naturalmente somos los infectólogos, pero también puede ser cualquier persona. Y ya lo demostré, es decir, las personas creen que es el otro el que debe vacunar. No, es probable que deba ser yo. Estrategias educativas varias, ¿cierto? Material, sesiones online o presenciales, recordatorios, análisis de casos individuales, todo sirve en mejorar la vacunación. Así que lo más importante para hablar con sus pacientes son aproximaciones multimodales, es decir, no solo tenerlas disponibles, entender los flujogramas, educar al talento humano en salud y mejorar el acceso a la vacunación. Estas intervenciones mejoran las vacunas, el papel de los trabajadores de la salud es fundamental y esto es algo
ya para cerrar, de lo que les quiero hablar: comunicación asertiva de los datos científicos y responder ante la desinformación. Así como son de agresivos los mensajes de desinformación, deberían ser los mensajes de información. Es decir, así como llegan cadenas y cadenas de WhatsApp y de correos electrónicos, una cantidad de desinformación, así deberíamos nosotros producir a ese mismo ritmo información científica relevante y asertiva para poder luchar contra la desinformación y que nuestros pacientes se vacunen. Finalmente les quiero dejar esto: son los calendarios vacunales actualizados trabajados por la Asociación Colombiana de Infectología y la Sociedad Colombiana de Pediatría. Si quieren pueden acceder escaneando este código QR. ¿Qué se van a encontrar ahí? Pues van a encontrar los calendarios vacunales y no se preocupen, ya les hicimos una tabla, tienen los códigos MIPRES. Es decir, usted entra, revisa esta tabla, que ya se las voy a dejar solo la tabla, para saber qué numerito tengo que buscar dentro del MIPRES para vacunar a mi paciente, cuántas dosis son y cómo lo debo poner. Aquí está por rangos de edad en mayores de 18 años, cada una de las vacunas, si están indicadas o no, con un código de colores. Aquí están por enfermedades de base: renal, cardíaca, hepática, diabetes. En inmunosuprimidos, personas que conviven con VIH, asplenia y otras deficiencias de complemento e inmunosupresión. Y este es si quieren, el acceso directo a las tablas con el código MIPRES para saber cuál es el numerito que tengo que poner, cuántas dosis son, cada cuánto se ponen. Aquí está, ¿listo? Es muy importante que todos hablemos de vacunas. El conocimiento está al alcance de todos, las estrategias de educación son fundamentales, pero no solo al personal de salud, sino a los pacientes y a la población general. Hay que combatir la desinformación desde la ciencia y su divulgación, hay que romper la inercia de que todo se haga igual y finalmente entender que la vacunación no es solo para niños. Muchísimas gracias.